Buenos días, señores y señoritas estudiantes, futuros colegas. Por favor, tomen asiento y guarden sus teléfonos celulares porque la clase de hoy, correspondiente al contenido 4 de la unidad 4, es quizás una de las más cruciales de todo su proceso formativo, pues vamos a hablar de la investigación y control de brotes, enfocándonos en los pasos de la investigación de campo y el establecimiento del cerco epidemiológico. Quiero empezar esta sesión redefiniendo quiénes son ustedes, porque históricamente la formación del paramédico y del tecnólogo en emergencias se ha centrado casi obsesivamente en la destreza manual, en la estabilización fisiológica del trauma, en el manejo del evento cardiovascular agudo y en correr al hospital. Sin embargo, el perfil epidemiológico del Ecuador ha cambiado. Vivimos bajo una doble carga de morbilidad, donde las enfermedades crónicas conviven con patologías infecciosas emergentes y reemergentes como el dengue, el Zika, la malaria o la tuberculosis multiresistente. Por lo tanto, hoy quiero que se tatúen en la mente un nuevo concepto. Ustedes no son meros transportistas de pacientes, ustedes son el primer respondedor epidemiológico. Entiendan bien esto, el tecnólogo en emergencia se posiciona ontológicamente como el primer sensor biológico del sistema de salud, a diferencia de la epidemiología académica o administrativa, que se da el lujo de analizar bases de datos consolidadas meses después de que ocurren los hechos. La epidemiología de campo en la que ustedes van a operar es una disciplina de tiempo real. La fundamentación de todo lo que vamos a ver hoy radica en una premisa inquebrantable: la intervención temprana en la cadena de transmisión antes incluso de que la ambulancia llegue a la puerta de emergencia del hospital es el determinante más crítico para contener amenazas biológicas. Imaginen que su ambulancia recibe 3 llamadas consecutivas por dificultad respiratoria severa en una misma manzana en un barrio del sur de Quito. Si ustedes solo ven 3 pacientes individuales y no conectan los puntos, están fallando como tecnólogos, porque esa capacidad de detectar un patrón anómalo transforma el acto clínico individual en una acción de salud pública poblacional. Si no identifican, aíslan y notifican un caso sospechoso de sarampión desde la escena, ese paciente ingresará a una sala de espera hospitalaria abarrotada y convertirá al hospital en un foco amplificador de la epidemia. Todo esto no es solo un discurso motivacional, tiene un anclaje jurídico riguroso que no pueden ignorar. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 32, garantiza la salud como un derecho, y la Ley Orgánica de Salud establece la obligatoriedad de notificar enfermedades. Ustedes se rigen por el acuerdo ministerial que estructura el CIBE Alerta y por el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que son los pilares que los facultan y obligan a intervenir. Y escuchen bien, el desconocimiento de la norma no exime de culpa. Si ustedes omiten la notificación de una enfermedad de notificación obligatoria, pueden enfrentar sanciones administrativas e incluso penales según nuestro marco legal. Además, debemos adoptar el enfoque de una salud u One Health, porque muchos de los brotes que atenderán son zoonosis, como la rabia o la leptospirosis. Si llegan a una casa y ven a una persona enferma, pero también notan animales enfermos o condiciones de saneamiento deplorables, deben tener la visión holística para reportarlo, permitiendo que agencias como Agrocalidad intervengan. Ahora, antes de entrar en los pasos metodológicos, hablemos de la dinámica de la transmisión en su oficina, que es la ambulancia. A diferencia de una habitación de hospital con presión negativa, la escena prehospitalaria es un entorno no controlado, a menudo con ventilación deficiente y hacinamiento. Deben comprender la física de los aerosoles en espacios confinados. Una ambulancia tipo 2 o 3 tiene un volumen de aire reducido y un paciente tosedor con tuberculosis o COVID-19 puede saturar ese habitáculo con partículas infecciosas en cuestión de minutos. Aquí es vital diferenciar entre gotículas que son mayores a 5 micras y caen rápido, y los aerosoles menores a 5 micras que quedan suspendidos. Recuerden que procedimientos como la intubación o la RCP transforman una amenaza de gotitas en una de aerosoles.
obligándolos a escalar su protección a respiradores N95. Además, patógenos como el virus de la hepatitis B pueden sobrevivir en sangre seca sobre su camilla hasta por 7 días, lo que nos lleva a la importancia crítica de la limpieza y desinfección, distinguiendo que no se puede desinfectar lo que no está limpio, pues la materia orgánica inactiva al cloro. Entremos de lleno en el núcleo metodológico de esta unidad, que son los pasos para la investigación de brotes, adaptados de los CDC y la OMS a nuestra realidad operativa. Aunque académicamente se enseñan como una lista, en la emergencia muchos de estos pasos ocurren simultáneamente. El primer paso es la preparación para el trabajo de campo, que sucede antes de que suene la alarma. Implica conocer qué enfermedades circulan en su zona, tener listos los insumos de toma de muestras y tener claros los flujos de comunicación con el EQ 911 y el Distrito de Salud. El segundo paso es establecer la existencia de un brote. Aquí deben diferenciar entre un conglomerado o clúster, que es una agrupación de casos en tiempo y lugar, y un brote propiamente dicho, que implica una causa común o un exceso significativo de lo esperado. Las señales de alarma en atención prehospitalaria incluyen múltiples llamadas de una misma ubicación geográfica, como una escuela o una fábrica, o la presentación clínica similar en varios pacientes al mismo tiempo. El tercer paso es verificar el diagnóstico. Yo sé que ustedes no llevan un laboratorio de biología molecular en la ambulancia, pero realizan el diagnóstico presuntivo o sindrómico. Su evaluación clínica debe descartar causas no infecciosas, por ejemplo, diferenciar un brote viral de una intoxicación masiva por monóxido de carbono. En ciertos contextos estarán facultados para tomar muestras y deben dominar la técnica aséptica y la cadena de frío, porque una muestra mal tomada es un desperdicio de recursos. El cuarto paso es construir una definición de caso de trabajo. Esto es fundamental para filtrar la población. Al inicio, usaremos una definición sensible, muy amplia, por ejemplo, toda persona con fiebre, para no perder ningún caso potencial en las primeras horas. Luego, esa definición se volverá más específica. Deben clasificar a los pacientes en caso sospechoso, que se basa en la clínica, caso probable, que tiene clínica más un nexo epidemiológico, y caso confirmado, que ya tiene laboratorio. El quinto paso es la búsqueda sistemática de casos. No podemos sentarnos a esperar que los pacientes llamen al 911. Realizamos lo que llamamos búsqueda activa comunitaria o BAC. Esto implica el barrido, ir casa por casa en el perímetro del caso índice, y el rastreo de contactos. Aquí utilizamos una herramienta vital llamada listado lineal o line list. Imaginen una tabla viva donde cada fila es un paciente y cada columna una variable como nombre, edad, fecha de inicio de síntomas. Este instrumento permite organizar el caos inicial y es su hoja de batalla. El sexto paso es la epidemiología descriptiva, analizando tiempo, lugar y persona. En el tiempo, construimos la curva epidémica, un gráfico que nos dice si la fuente es común puntual, como una intoxicación alimentaria en una boda donde hay un pico explosivo, o si es propagada de persona a persona. En lugar, hacemos un mapeo o spot map para identificar los puntos calientes, y en persona analizamos a quién afecta, calculando tasas de ataque específicas, por ejemplo, el porcentaje de enfermos entre quienes comieron pollo versus los que no. Con estos datos pasamos al séptimo paso: desarrollar hipótesis. Ustedes deben ser capaces de formular una explicación tentativa, como decir: el brote es causado probablemente por salmonela transmitida por la mayonesa de la fiesta patronal. Aunque el octavo paso, evaluar las hipótesis con estudios analíticos y cálculo de odds ratio, lo suelen hacer los epidemiólogos distritales. Ustedes proveen la data cruda para ese análisis. El noveno paso es implementar medidas de control y prevención. Y ojo, que en prehospitalaria esto se hace desde el minuto cero. Implica el control de la fuente, como cerrar un grifo de agua contaminada, el control de la transmisión mediante aislamiento y uso de EPP, y la protección del huésped mediante vacunación de bloqueo o quimioprofilaxis. Aquí entra el concepto del cerco epidemiológico.
Quiero ser muy claro, el cerco no es una cinta amarilla física, es una estrategia de contención. Operativamente, identificamos el anillo 1 compuesto por contactos directos, familiares y convivientes, quienes requieren aislamiento domiciliario estricto o cuarentena. Luego identificamos el anillo 2, los contactos de contactos o vecinos a quienes ponemos en vigilancia pasiva, y complementamos con la búsqueda activa institucional, revisando registros de centros de salud cercanos y la búsqueda activa comunitaria con barridos en las manzanas aledañas. Finalmente, el 10º paso es comunicar los hallazgos. Deben generar un informe preliminar inmediato a la sala situacional y al EQ 911. Y muy importante, deben saber realizar comunicación de riesgo a la comunidad, informando sin alarmar, con mensajes claros como hierva el agua o no salga si tiene síntomas, evitando tecnicismos que generen pánico. Para operativizar todo esto, utilizamos instrumentos de registro oficiales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Ya mencionamos el listado lineal, que debe contener variables como la ubicación exacta con GPS y la fecha de inicio de síntomas o FIS. Es crucial que entiendan la diferencia entre el formulario EPI 1 individual y el grupal. El EPI 1 individual se usa para enfermedades de notificación inmediata como sarampión, dengue grave o rabia, donde cada caso cuenta. El EPI 1 grupal se usa para consolidar datos de morbilidad común o brotes masivos como influenza estacional, donde la notificación individual colapsaría el sistema. Un error frecuente es llenar mal la semana epidemiológica o el lugar probable de infección, lo cual invalida el análisis nacional. Quiero dedicar unos minutos a los errores frecuentes que he visto en el campo para que ustedes no los cometan. El primero y más grave es el scoop and run ciego, cargar al paciente y correr al hospital sin hacer preguntas epidemiológicas en la escena, pierde información vital sobre la fuente y expone al hospital innecesariamente. Otro error es el sesgo de confirmación, decidir prematuramente que es la comida y dejar de investigar otras posibilidades, ignorando evidencia contradictoria. También vemos fallas en la toma de muestras por mala técnica aséptica, resultando en falsos negativos, y no puedo dejar de mencionar el olvido de la salud propia, descuidar su bioseguridad personal por la urgencia de atender a las víctimas, los convierte en una baja más del brote. Recuerden los protocolos para accidentes laborales. Si se pinchan, lavado inmediato y reporte antes de 24 horas para profilaxis de VIH o hepatitis B, si hay salpicadura a mucosas, irrigación abundante. Hablemos un poco más sobre la bioseguridad operativa, estructurada en 3 pilares. Primero, la universalidad. Todos los pacientes son potencialmente infecciosos. Segundo, el uso racional del equipo de protección personal EPP. Deben saber seleccionar técnicamente el equipo. Por ejemplo, la mascarilla quirúrgica protege contra gotas y salpicaduras, pero no sella. Para procedimientos generadores de aerosoles o sospecha de TBC o sarampión, es obligatorio el respirador N95 con prueba de ajuste. Los guantes de nitrilo son preferibles al látex por resistencia y alergias, y en alto riesgo se recomienda doble guante. Y el tercer pilar es el manejo de desechos, rojos para infecciosos, guardianes para cortopunzantes llenos solo hasta 3/4 de su capacidad y negros para comunes, asegurando un transporte seguro hasta la base. En cuanto a la desinfección de sus unidades, utilicen la clasificación de Spalding para superficies no críticas. El hipoclorito de sodio es efectivo pero corrosivo. Deben saber calcular diluciones usando 0.1% para rutina y 0.5% para derrames de fluidos biológicos. El amonio cuaternario de quinta generación es ideal para equipos electrónicos por ser menos corrosivo. Recuerden realizar la desinfección concurrente entre paciente y paciente focalizada en zonas de contacto y la desinfección terminal al finalizar el turno o tras un traslado de alto riesgo. Señores estudiantes, la capacidad de ejecutar un cerco epidemiológico eficaz y de investigar un brote con rigor científico en medio del caos de la calle
Es lo que separa a un técnico empírico de un tecnólogo superior universitario. Su trabajo tiene repercusiones nacionales. Si ustedes hacen bien su trabajo, un brote de sarampión muere en la manzana donde empezó. Si lo hacen mal, se dispersa por todo el país. Asuman este rol de primer respondedor epidemiológico con la seriedad y la ética que la seguridad sanitaria del Ecuador demanda. Muchas gracias.